La situación invernal está bastante fuerte, preocupante. La ciudad de Guayaquil ha sido seriamente afectada. El municipio ha tenido que trabajar a tiempo completo, 24/7, para enfrentar esta situación. ¿Cómo lo están haciendo? En las últimas horas se ha conocido que la fachada de una edificación prácticamente abandonada ha colapsado. Han tenido que trabajar en horas de la madrugada para atender este asunto puntual, pero no es el único. ¿Cómo están atendiendo la situación? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Yesenia, Alexis, muchas gracias por el espacio. Bueno, efectivamente, Guayaquil, al igual que varias ciudades del país, y especialmente la provincia del Guayas, se enfrenta una época invernal bastante fuerte. Nosotros, a través del COE cantonal, hemos ejecutado y puesto en acción nuestro plan de contingencia preinvernal por disposición del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y que es un plan que lidera Segura EP principalmente para poder ejecutar diferentes acciones coordinadas con todas las instituciones de la gran corporación municipal. Hemos tenido varias emergencias registradas en un monitoreo constante que realiza la sala situacional de Segura EP para poder detectar aquellos sectores principales donde tenemos este tipo de emergencias por inundaciones. Dentro de las acciones que nosotros hemos desplegado, por ejemplo, se encuentra la acción que emplea principalmente Interagua, supervisado por EMAPAC, para tratar de desfogar todo el agua que está acumulada en alcantarillas, sumideros, para que podamos nuevamente recuperar la movilidad de ciertos sectores de la ciudad. Tenemos la intervención, por ejemplo, de Parque GP, porque también hemos registrado caídas de árboles en ciertos sectores de la ciudad y nuestras cuadrillas se han desplegado para atender estas emergencias. Hemos tenido también la intervención, por ejemplo, de la Dirección de Aseo Cantonal, que han tenido que limpiar muchos desechos sólidos que hemos encontrado en varios puntos de Guayaquil y que han taponado alcantarillas y sumideros de nuestra ciudad. Y donde nosotros, pues, al igual que muchas ciudades en el país, seguimos haciendo un llamado permanente a la corresponsabilidad ciudadana para evitar que botemos los desechos en las calles. La gente puede pensar que son acciones insignificantes y que no generan ningún impacto, pero no es así. Eso agrava las inundaciones en nuestra ciudad. Por otro lado, hemos logrado también coordinar con bomberos. Tú acabas de mencionar un ejemplo que se dio en horas de la madrugada, con una casa que estaba prácticamente descuidada, abandonada, no estaba siendo utilizada y que ha tenido como algunas como caídas en cierta parte de la infraestructura. Bomberos ha actuado de manera inmediata, coordinando con Segura EP, se ha comunicado también con la dueña de la propiedad y ya se han tomado las acciones correspondientes para evitar cualquier tipo de emergencia en esa vivienda. Estas son varias de las acciones que nosotros hemos coordinado desde el municipio de Guayaquil y justamente el día lunes tuvimos una convocatoria, sesión extraordinaria del COE provincial, convocada por la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, en donde se nos convocó a los municipios. Yo soy delegada permanente del municipio de Guayaquil, al Consejo Provincial, y en esa sesión nosotros justamente como municipios comentábamos la realidad y las acciones que estamos tomando. Y nos sorprendió muchísimo que no hubo presencia de representantes del gobierno nacional, sobre todo ahora que necesitamos todo el contingente que nos puedan facilitar para que la emergencia pueda ser llevada de la mejor manera. Lamentablemente no estuvieron presentes. Aún así, hemos logrado coordinar acciones con otras instituciones como la Prefectura del Guayas, sobre todo en las parroquias rurales de Guayaquil, con asistencia humanitaria, kits de higiene que hemos complementado con los que tiene el municipio de Guayaquil, entre otras acciones que hemos logrado ejecutar en toda la ciudad para que tengamos una respuesta inmediata y que la época invernal no afecte la cotidianidad de nuestra población. ¿Cómo está, vicealcaldesa? Un gusto saludarle, buenos días. Ahora mismo estamos, digamos, viendo que varios gobiernos locales están demandando justamente recursos para poder enfrentar esta situación. Las prefecturas se han pronunciado orgánicamente. En el caso de los municipios, y concretamente el municipio de Guayaquil, en este momento, digamos, cuenta con los recursos necesarios como para enfrentar la situación adversa que tienen por motivo de invierno, más allá de saber que los municipios, a diferencia de las prefecturas, sí pueden recaudar por motivo de impuestos dineros y recursos, ¿no? Pero, ¿cómo están ustedes ahora mismo enfrentando aquello? Bueno, en primer lugar, Alexis, como te mencionaba, nosotros también hemos sido un municipio que en varias ocasiones también se ha sumado
a la solicitud de otros municipios del país y prefecturas del Ecuador para que se cumpla con nuestras asignaciones, porque eso nos permite a nosotros ejecutar obras, seguir brindando servicios municipales a nuestra gente, cumplir con nuestras obligaciones y en este momento también enfrentar la época invernal. Nosotros de manera planificada, como siempre lo ha defendido nuestro alcalde Aquiles Álvarez, trabajamos de manera anticipada y este plan de contingencia preinvernal está diseñado desde el año pasado y se viene ejecutando desde hace 4 o 5 meses atrás para que, digamos, el impacto no sea muy grande. En ese sentido, nosotros hemos destinado 9 millones de dólares para atender esta emergencia. Lamentablemente, los esfuerzos municipales nunca van a ser suficientes. Siempre será necesario que sumemos esfuerzos de otras instituciones y por eso le mencionaba hace un momento aquí a la audiencia de Radio Pichincha, de que nosotros, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo de que no asistieran a la convocatoria del COE provincial, que además de sugerencia del COE nacional de que se convoque las instituciones de gobierno para poder brindarnos sus comentarios, digamos, sus resultados de las mesas técnicas que han levantado en el caso de la provincia del Guayas y poder seguir sumando esfuerzos. Ayer el secretario de Riesgos nos dijo que ellos estaban ocupadísimos con las reuniones del COE Nacional, que por eso no pudieron mandar a nadie. No sé si, digamos, bueno, no tienen suficiente personal, qué sé yo. Sorprendida de esa respuesta, porque estamos en un momento crítico y la provincia del Guayas es una de las provincias más afectadas por la época invernal. Y es lamentable de que no hayamos tenido esa presencia, sobre todo para coordinar acciones. Guayaquil es un municipio que, como tú lo mencionabas, tiene niveles altos de recaudación. Sin embargo, hay otros municipios más pequeños, como Simón Bolívar, Yaguachi, que enfrentan esta época invernal sin recursos, sin acompañamiento de las instituciones de gobierno y que además suponen un riesgo también para nuestra población. Por mencionarte un ejemplo, solo en el caso de Guayaquil, actualmente lo que tenemos pendiente son 80 millones de dólares en asignaciones en la actualidad, o sea, es un recurso importante. Y la verdad, Alexis, aprovechando la ocasión, me preocupa bastante la postura que ha tomado el gobierno, especialmente el presidente de la República, con declaraciones en medios insinuando que los municipios estamos con alaridos, quejándonos, exigiendo los pagos de nuestras asignaciones para poder hacer campaña política. Cuando creo que aquí es evidente quiénes están en campaña permanente y no somos los municipios del país, que estamos más bien preocupados porque nos cumplan con nuestras asignaciones para poder atender las necesidades que tiene nuestra población, como por ejemplo la época invernal. Vicealcaldesa, el secretario de Riesgos decía ayer en este espacio que cuando yo le consultaba sobre el tema de la liquidez que los gobiernos autónomos descentralizados están pidiendo al gobierno que se le cancele, él decía que están haciendo coordinaciones para atender las brechas y denominó a las brechas, por ejemplo, si había necesidad de maquinaria, que les van a proveer maquinaria, si hacía falta brigadas médicas, se va a dotar de brigadas médicas. ¿Existe ese tipo de coordinación? ¿Ustedes han pedido ese tipo de ayuda al gobierno central? ¿Existe o no existe esa coordinación? Bueno, en nuestro caso, el COE cantonal se activó apenas inició la época invernal y se ha mantenido activo hasta el momento. Nosotros en ese COE hemos también convocado a diferentes instituciones de gobierno, incluida la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nosotros estamos con la maquinaria de obras públicas del municipio de Guayaquil, que está, digamos, disponible para cualquier tipo de emergencia donde se requiera la maquinaria. Hasta el momento no ha sido necesario. Y en el caso de las brigadas médicas también hemos estado activos con la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil para poder atender cualquier caso que tengamos por la época invernal. Incluso de manera anticipada, hace algunos meses iniciamos con la entrega también de mosquiteros, hemos hecho también jornadas de fumigación en diferentes puntos de la ciudad, incluso hemos activado nuestras brigadas veterinarias por el tema de vacunas para la leptospirosis. Es decir, el municipio tiene el contingente necesario para enfrentar la emergencia. Sin embargo, siempre es necesaria la coordinación con otras instituciones de gobierno. En este momento creo que es importante de que exista mayor coordinación. Tengo entendido de que el equipo de Segurep, que es quien lidera la ejecución del plan de contingencia preinvernal de Guayaquil, sí ha tenido conversaciones, pero como lo vimos el día lunes en sesión del COE provincial, no estuvieron presentes y lamentablemente pues los municipios, las prefecturas principalmente afectadas por la época invernal, tenemos que trabajar con los insumos, las herramientas que tenemos casa adentro. ¿Cuáles son las zonas más críticas al momento en la ciudad de Guayaquil que estén afectadas por el invierno? ¿Hay personas, hay familias afectadas, damnificadas? ¿Hay albergues abiertos?
Bueno, en este momento nosotros tenemos algunos puntos identificados por las cámaras de monitoreo de Segura P que están permanentemente identificando aquellas zonas afectadas por acumulación de agua especialmente, pero también por otras situaciones como caída de árboles, por ejemplo. Y la principal zona que hoy tenemos afectada, como suele ser también en la época invernal, es la parte del norte de Guayaquil y algunos puntos concentrados también en el sur, como la avenida 25 de Julio, la avenida Perimetral, que hemos tenido en las horas de la madrugada algunas emergencias activadas y que muchas de ellas, debo destacar, han sido reportadas por los propios ciudadanos a través de la línea que hemos habilitado en el municipio de Guayaquil, que es la línea 181, para poder comentarle al municipio todas las emergencias que tengamos en diferentes puntos de la ciudad. Esta línea le permite al municipio poder focalizar los esfuerzos y poder responder de manera inmediata a las emergencias por la época invernal. Albergues, en este momento nosotros tenemos habilitados nuestro albergue municipal, un albergue ciudadano que tenemos en el sur de Guayaquil, donde nosotros a través del equipo de DAS hemos hecho algunos operativos nocturnos para poder visitar a personas que se encuentran en situación de calle y brindarles un alojamiento temporal en este albergue. En caso de que sea necesario otros espacios con mayor, digamos, dimensiones para la población que pueda resultar afectada por la época invernal, tanto en la zona urbana como en la zona rural de Guayaquil, también tenemos nuestros CAMIS, los Centros de Atención Municipal de Guayaquil, que también están habilitados para casos de albergue temporal, si es que se lo requieren. Y en este punto también, si me lo permites, me gustaría también destacar que hay otros sectores importantes en la ciudad, como Sauce 6, por ejemplo, donde también hemos tenido varias emergencias reportadas y que nuevamente nos sumamos al pedido que hace el alcalde, que hace nuestro director de aseo cantonal, el equipo de Urbaseo y el municipio en general, a la corresponsabilidad ciudadana. Es indispensable que entre todas y todos unamos esfuerzos para que los efectos de la época invernal no sean tan graves y perjudiquen la movilidad y la cotidianidad de nuestra población. Hace un momento, vicealcaldesa, usted se refería a las brigadas de fumigación, cosa que digamos está muy bien porque sabemos que en la costa, y claro, obviamente Guayaquil no escapa de aquello. La época invernal es también el momento en el que empiezan a propagarse ciertas plagas, ¿no? Y ese es un trabajo que debería ser, digamos, responsabilidad del Ministerio de Salud. Más allá de lo que hace la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Salud está coordinando también este trabajo, por ejemplo, vinculado al tema de fumigaciones para evitar contagios, propagación de dengue y demás en Guayaquil, con ustedes, con su dirección de salud, para, digamos, no visitar los mismos lugares que ya visitó el municipio, sino planificar y de paso así cubrir todo el territorio de la ciudad. ¿Se ha hecho ese tipo de coordinaciones? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud también? No sé si usted conoce algo sobre eso. Bueno, en ese sentido nosotros hemos desplegado nuestras brigadas de fumigación en todo Guayaquil, especialmente en aquellas zonas en donde tenemos mayor presencia de este tipo de, digamos, en la época invernal, donde más se levantan los criaderos de mosquitos y donde hemos tenido también muchas emergencias reportadas a través de nuestra línea 181. Como tú lo acabas de mencionar, es una responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente no ha habido esa coordinación y esa acción oportuna, especialmente antes de la época invernal. Nosotros lo hacemos todo el año en el municipio en la ciudad de Guayaquil, sobre todo por petición de nuestros ciudadanos y también preparándonos para esta situación. Lamentablemente no ha habido la suficiente coordinación para poder hacer un despliegue completo, integral en todos los sectores de la ciudad. Sin embargo, los esfuerzos del municipio y nuestro contingente nos ha permitido atender esos puntos más importantes y críticos que tenemos en la ciudad de Guayaquil. Y recalco, no solo en la zona urbana de Guayaquil, sino también en la parte rural. Lamentablemente, y lo debo nuevamente resaltar, el MSP no se está haciendo cargo en este tema de la emergencia, lo que respecta a la parte de fumigación. Sí lo está haciendo el municipio de Guayaquil con sus brigadas de fumigación y además también con la entrega de mosquiteros y en coordinación también con nuestras brigadas veterinarias para cualquier tipo de atención que también se requiera en los hogares de las familias de Guayaquil. Qué lamentable. Vicealcaldesa, ¿cuántas personas al momento están calificadas como damnificadas por la época invernal en la ciudad de Guayaquil? ¿Y cómo está esta situación de las lluvias, de la acumulación de agua, de las caídas de árboles, dificultando las actividades normales? Porque entendemos que mucha gente posiblemente no podrá llegar a tiempo a su trabajo, a hacer sus actividades cotidianas. Ante eso, ¿qué se puede hacer o qué forma de coordinar hay para que la actividad como tal no se vea afectada?
Bueno, en este momento estamos esperando el último informe que emite la Gerencia de Gestión de Riesgos de Segurep. Sin embargo, aquí tengo a la mano el último acorte que hicimos entre el 15 de diciembre hasta el 24 de febrero, hasta el día lunes, que es el reporte que también presentamos, sesión del COE provincial, en donde nos destacaba, por ejemplo, que tenemos un total de 294 personas afectadas por la época invernal, nuevamente del 15 de diciembre al 24 de febrero. También hemos registrado en esa fecha un total de 46 puntos de acumulación de agua, 69 árboles que han sufrido algún tipo de caída en diferentes sectores de Guayaquil. Hemos tenido también afectaciones a 5 propiedades públicas y también a 64 propiedades privadas que debo de resaltar, se han coordinado con bomberos y con el equipo de gestión de riesgos para poder atenderlos durante esta emergencia. Estos son varios de los datos que nos ha facilitado el Centro de Monitoreo de la Sala Situacional de Segurep y que nos permite a nosotros también ir evaluando la situación, cómo vamos enfrentando esta emergencia y de esta manera también focalizar los esfuerzos del municipio de Guayaquil, todo el contingente municipal y cualquier otro tipo de apoyo que podamos obtener, como por ejemplo lo que destacan los kits de higiene y los kits de asistencia humanitaria que hemos entregado a las familias afectadas por la época invernal. Vicealcaldesa, ¿cómo ha tomado el Consejo esta situación por la que está atravesando nuevamente el alcalde Aquiles Álvarez, que ha denunciado la persecución judicial y política por parte del gobierno? Ahora, con esta vinculación al caso AAA, en el que se investiga gasolineras de su familia por un supuesto tráfico de combustible. No es nuevo, pero se ha recrudecido en estos días y el alcalde ha calificado esto como una persecución política utilizando la justicia. ¿Cómo ha tomado esto el Consejo? ¿Genera malestar? ¿Genera comentarios? ¿Qué está pasando al interior del Consejo frente a esta situación por la que atraviesa el alcalde? Bueno, en primer lugar, sí quiero destacar de que esto de aquí no empieza con Daniel Noboa, o sea, no es algo reciente. El lawfare o la judicialización de la política está presente en el país y en la región desde hace algunos años y lo hemos visto en contra de gobiernos y figuras que representan el progresismo en el Ecuador y en la región. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil, lo vimos en Bolivia y por supuesto lo hemos visto en Ecuador en los últimos 8 años. El lawfare lleva años presente y lo vemos también como una práctica que la emplean los grupos políticos de tendencia neoliberal para poder obtener lo que no logran en las urnas. Y en el caso de Ecuador es preocupante, además de que nuestra sociedad todavía no se indigna lo suficiente. La judicialización de la política es muy grave en el país. Eso significa una falta de independencia de funciones del Estado. Pone en peligro la democracia del país y también pone en peligro el bienestar de nuestra población. Aquí vemos cómo se combina, como tú lo acabas de mencionar fácilmente, el poder político de quien gobierna, el poder judicial que sigue la pauta del poder político y el poder mediático que amplifica estas campañas de desprestigio y tenemos como consecuencia todo un linchamiento mediático y judicial en contra de aquellos líderes que representan un cambio y que no se alinean al modelo de gobierno que tiene el presidente Daniel Noboa. Y uno de esos casos, por ejemplo, recientes y que tenemos muy cerca, es el caso de nuestro querido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Es evidente la persecución y también que es una dedicatoria a aquellos actores como el alcalde que le resultan incómodos al gobierno actual. Nosotros en el Consejo Municipal, en más de una ocasión, como concejales de Guayaquil, especialmente la bancada de la Revolución Ciudadana y también la bancada de Reto, hemos manifestado nuestro desacuerdo con estas prácticas que ponen en riesgo la democracia y también la gobernabilidad. En este sentido, hemos rechazado rotundamente que se judicialice la política y en este caso también que se pretenda desacreditar, deslegitimar e inhabilitar a un alcalde que está teniendo una gran gestión por Guayaquil y que además hemos visto que todo este ataque, toda esta judicialización de la política direccionada, en este caso es el alcalde de Guayaquil, inicia una vez que nos sumamos al pedido que él realiza para la garantía soberana para la construcción del quinto acueducto. Pero claro, como eso significa un crecimiento en la aceptación política, ciudadana, de la alcaldía de Guayaquil, el gobierno quiso retrasar esa entrega de la garantía soberana y en un proceso de reclamo junto a los ciudadanos de Monte Sinaí, Ciudad de Dios, esos sectores olvidados, excluidos de una política pública en el municipio de Guayaquil, también se sumaron a esa exigencia. El día de ayer firmamos el contrato. El alcalde ya firmó contrato para la construcción del quinto acueducto y será una realidad para Guayaquil. Una muestra más de que ni siquiera los ataques
la persecución política retrasan el progreso y el desarrollo de Guayaquil, especialmente cuando existen líderes como el alcalde que asumen con responsabilidad y firmeza el cargo que le dio la gente en las urnas. Y a nivel del Consejo Municipal, seguiremos respaldando ese proyecto político por el que votó la gente en las urnas y que muy bien está liderando el alcalde Aquiles Álvarez. ¿Cómo ha recibido la población, digamos, más allá del pronunciamiento que ustedes como Cámara Cantonal pueden hacer, ¿no? Y pueden exponer de respaldo al alcalde? La gente, cuando ustedes van a los recorridos en las calles, ¿cómo han recibido esta noticia y esta suerte de persecución que hay en contra de Aquiles Álvarez por parte del presidente Noboa y también de la Fiscalía a esta hora, ¿no? Bueno, de hecho hace poco estuvimos en un consejo itinerante. Bueno, hemos hecho algunos consejos itinerantes y la respuesta de la gente siempre es en favor de esta municipalidad que está trabajando día a día por el desarrollo de Guayaquil, por cumplir a la gente, por cumplir con ese cambio por el que nuestros ciudadanos votaron en las urnas. Y siempre que visitamos los territorios, en los recorridos de obra, en inauguración de obras, también en evaluación de algunos programas y servicios municipales que brindamos en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en sectores populares, la respuesta de nuestros ciudadanos es en respaldo a la gestión del alcalde Aquiles Álvarez. Y reconocen también, lo vimos por ejemplo en un consejo itinerante que tuvimos en el Batallón del Suburbio, en donde la gente por iniciativa propia comenzó a compartir algunas arengas, mensajes en respaldo al alcalde de Guayaquil y en rechazo a una evidente judicialización de la política, a una evidente persecución en contra de aquellos líderes políticos que actualmente en el país están liderando esa transformación, específicamente en el caso de Guayaquil, en contra del alcalde Aquiles Álvarez. En ese sentido, sabemos de que vamos por el camino correcto, como siempre lo hemos defendido junto a Aquiles, estamos caminando hacia un Guayaquil de dignidad, un Guayaquil para todas y todos, y aunque esto también nos signifique la persecución que está atravesando no solo el alcalde, sino la alcaldía de Guayaquil, nosotros no nos vamos a detener y las obras van a continuar para la ciudad.